presidente Ahmadinejad a la Asamblea General de las Naciones Unidas, los iraníes respondieron de inmediato diciendo que cuando Coppel y el grupo de Discovery se fue, se acabó. No más visas para periodistas americanos. Con lo trivial que puede sonar, las quejas reales son profundas. Lo que ahora es un museo solía ser un palacio imperial. Fue aquí donde el año nuevo de 1977, Jimmy Carter hizo un brindis con champán por el Shah de Irán, que describía como una isla de estabilidad en una de las áreas más aproblemadas del mundo. Por 25 años, un presidente americano tras otro, demócratas y republicanos contaron con el Shah para darle estabilidad al Golfo Pérsico. Washington lo halagaba. Ignoraba sus excesos, toleraba los abusos contra los derechos humanos y vendía a sus militares las armas más sofisticadas. De hecho, fue Estados Unidos y la inteligencia británica quienes sacaron al joven Shah de la oscuridad en 1953 y le dieron poder real. El primer ministro Mossadegh había cometido el error de nacionalizar la industria petrolera iraní, así que fue derrocado. Cuando 25 años después el ayatolá Khomeini derrocó al Shah, Ebrahim Yazdi se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno. Él aún está indignado por lo que pasó en 1953. El golpe militar fue organizado y manejado por los agentes americanos en Irán. Para muchos iraníes, eso fue un hecho inolvidable que los americanos cometieron contra la democracia en Irán. Para muchos de nosotros, en ese momento, el gobierno americano sofocó la democracia en estado embrionario en Irán. Estados Unidos, que ahora está tan preocupado por el desarrollo de tecnología nuclear iraní, estuvo en el proceso de dársela al Shah. ¿Estaba claro de que sería controlado para que no hubiera peligro de que el Shah adquiriera armas nucleares? Todo lo que sé es que británicos, americanos, alemanes y franceses, todos apoyaban el gran diseño de energía nuclear que desarrollaba el Shah. Algunos recordarán a Masumeh Eftekar como la hablante de inglés fluido que sirvió como vocera para los secuestradores en la embajada americana en 1979. Era conocida entonces como Hermana María y fue muy repudiada por los americanos. And there were very limited number of us who were able to survive while struggling against the regime. If you had known then, si hubiera sabido que esto llevaría al quiebre de las relaciones entre Irán y Estados Unidos por más de un cuarto de siglo, ¿lo hubieras hecho? Creo que teníamos suficientes razones para tomar esa acción. Los estudiantes estaban desesperados. Sentían que si no actuaban, la revolución islámica iba a ser aplastada, tal como ocurrió en 1953 por un golpe de Estado planeado por la CIA. Estamos aquí, años después, y los sentimientos son más suspicaces, cargados de hostilidad. Eso es desafortunado, porque creo que si los americanos en aquellos días se hubieran cambiado de lado, hubieran estado con el Shah, eso podría haber cambiado los bandos y ahora se hubieran alineado con la revolución islámica. Unos 20 años después, Eftekar fue nombrada como la primera vicepresidenta mujer, siendo parte del movimiento de la reforma. Había una oportunidad de ver las cosas desde otro punto, pero por desgracia no fue solo tomada de manera inadecuada, sino que al contrario, durante lo que podríamos decir el clímax del proceso de reforma en Irán, este fue hecho un eje, un miembro del eje del mal de la administración Bush, y eso fue un golpe duro para la reforma. Sí, eso es una frase desafortunada, ¿verdad? Para el proceso de reforma en Irán, porque después... ¿El eje del mal crees que se equipara con el gran Satán? ¿Crees que existe? Es un juego de retórica, es la forma en que queda. Exacto, en palabras. Pero la realidad es que ese golpe fue en un momento en que tratábamos de impulsar un movimiento genuinamente democrático en Irán. Tratábamos
acabamos de traer. Estados Unidos aún es denunciado por Irán como el Gran Satán, ¿correcto? ¿Qué piensas sobre eso? Yo creo que... Verás, yo debo confesarme. En 1979, cuando escuché esa frase del Gran Satán, cometí el error de encontrarla banal. Pensé que no hablaban en serio. Pero sí que es en serio. A eso se referían. Creían que en cierto sentido, Estados Unidos era la encarnación del mal. Creo que Imam hizo esa referencia a Estados Unidos basado en el entendimiento de que los americanos no reconocen los derechos humanos cuando tienen intereses. Lo único que les preocupa es cuidar esos intereses a toda costa. Cuando Eftekar habla de Imam, se refiere al Ayatollah Khomeini, quien murió hace mucho tiempo. Ahora, su tumba es un enorme monumento que visitan tantos peregrinos de todo Irán que se edificó una gran tienda al lado de él. Es una oportunidad ideal para que gente de pueblos pequeños consiga aparatos que solo se pueden comprar en Teherán. Aún así, Khomeini, el líder religioso, el revolucionario, el severo prohibidor antioccidental, antiamericano, sigue siendo una fuerza, y las demostraciones de odio público contra Estados Unidos que inspiró hace más de 25 años resuenan hoy en día. Durante la oración de los viernes en la Universidad de Teherán. En las calles, después de la oración. Y en el adoctrinamiento de los más jóvenes, la nueva generación de iraníes en su primer día de escuela. Muerte a Estados Unidos. Muerte a Estados Unidos. Sin mucha pasión, sin mucho énfasis, con ningún entendimiento real. Llevan las flores que les dieron en su primer día de escuela y comienzan su adoctrinamiento en contra de lo que sus líderes les dicen que es la nación más peligrosa. Estados Unidos de América. Isfahán. No sé si tengamos algo como esto. Es un club cuyos miembros se enrolan en actividades atléticas, religiosas, culturales e históricas. Hay elementos del Club Rotario, YMCA, y una pequeña liga atlética policial. Se puede reconocer el sentir y el ánimo, y sí, incluso el olor a sudor del lugar, y aún así comprender que no hay nada parecido en nuestro país. Se llama Surkana o Casa de la Fuerza. Se dedican al gran guerrero Ali, el yerno del profeta Mahoma. Ese viejo con el bastón, el tipo grande, es más grande de lo que se imaginan. Es un ex campeón nacional de lucha libre y eso en Irán es algo muy importante. Él espera y obtiene deferencia. Pero por así decirlo, todos en este grupo esperan y obtienen deferencia. Cortesía exquisita y humildad personal son antiguas virtudes persas y es parte de lo que estos hombres y niños esperan uno del otro. Es la tradición y no hay forma de exagerar eso. Alguien, en alguna parte, ha estado haciendo estos movimientos por siglos. Son exigentes en lo físico e históricamente significativos. Los pesados arcos de metal sugieren antiguos héroes persas. Los escudos, cada uno de unos 34 kilogramos, se supone que evocan una batalla famosa del siglo XVII en la ciudad iraquí de Karbala. Hussein, nieto del profeta Mahoma, lideró a 72 guerreros chiitas a una batalla contra un ejército de miles de musulmanes sunitas. Hussein y todos sus hombres murieron. El tema del martirio, ¿ya lo han oído
y lo volverán a oír. No es retórica vacía. Estos tipos morirían por su creencia. Solo tienen que ver lo que está pasando con Irak en estos días. La misma lucha de sunitas contra chiitas. Durante solo 1400 años los sunitas han sido dominantes en el Golfo Pérsico y ahora los chiitas, liderados por Irán, creen que es su turno. ¿Ven ese tremendo giro? Los sobrepasados hombres de Hussein hicieron algo similar cuando mantuvieron sus espadas al alcance del brazo para matar a tantos enemigos como pudieran antes de que fueran masacrados. Como bien podemos recordar, esta cultura venera su condición de desvalido tanto como al mismo martirio. Por ejemplo, aquellos que murieron en la larga guerra de 8 años con Irak, sin importar cómo murieron, son considerados mártires, tal como los hombres de Hussein en Karbala hace cientos de años. Ese punto fue llevado a casa en un salón de té local en un bazar de Isfahán por un prisionero de guerra, Raza Ahmadian, quien estuvo detenido por los iraquíes por más de 7 años. Recuerdo que escuchamos noticias de soldados iraníes, miles de ellos atacando las líneas iraquíes. Los soldados iraníes se arrojaban a los campos minados para hacer explotar las minas, y así los demás soldados podían pasar, y la pregunta era, ¿por qué habrían de hacerlo? Hemos aprendido muchas lecciones del imam Hussein en Karbala. Esos soldados iraníes que fueron y caminaron en las minas no estaban locos. Eran valientes debido a sus creencias religiosas. Muchos soldados iraníes están dispuestos a sacrificar sus vidas para ayudar a otros. Debido a su creencia religiosa, esta enorme multitud de peregrinos se reunieron en la mezquita Hamkaran en las afueras de Qom, una ciudad santa a unas 2 horas al sur de Teherán. Vinieron a celebrar una intrigante historia que tiene un parecido a la creencia judía de la venida del Mesías y la creencia cristiana en la segunda venida de Cristo. Quizás muchos americanos no conocen la historia del 12º imam, a veces referido como el imam escondido o el Mahdi, un descendiente directo del profeta Mahoma. Los chiitas dicen que el 12º imam desapareció como un niño en el siglo IX. Los peregrinos vienen de todo Irán para celebrar el cumpleaños del imam escondido. Millones de chiitas creen que el Mahdi aún está vivo y que un día, con Jesús, que es también venerado como un gran profeta, a su lado el 12º imam se revelará. La mezquita, construida hace 1100 años, es donde los seguidores del imam escondido vienen a dejar sus peticiones y es uno de los lugares donde sus seguidores se pueden reunir en caso de que regrese. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ha hecho muchas referencias públicas al imam escondido e incluso sugerido que se podría dar a conocer pronto. Esto ha llevado a especulaciones de que él, como ciertos cristianos evangélicos esperan con ansias la segunda venida de Cristo, podría estar preparándose para una colisión de tipo Armagedón entre las fuerzas del bien y del mal. No, Ahmadinejad no cree en eso. El cineasta y periodista iraní Masih al-Bahari escribe para Newsweek. El problema de Ahmadinejad no es que sea fanático. Su problema es que no es capaz de dirigir un país tan grande como Irán. Es una persona ineficiente para estar en esa posición. Los intelectuales iraníes parecen descartar el fervor religioso de su propio presidente.